Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Por aquí en Mujeres Fuera del Sistema. Hola Rosalba, ¿cómo estás? Ana, como siempre, muy contenta de estar aquí y sobre todo con la invitada que tenemos hoy. Hola Erika, ¿cómo estás? Pues encantada de este reencuentro. Gracias por la invitación a ambas. Pues sí, hoy estamos de manteles largos, creo que hay mucho que festejar, ¿no? Y pues la primera cosa es que invitamos a Erika, ¿no? Erika tiene una amplia trayectoria como feminista. Ahora está ocupando un cargo como funcionaria pública y lo aclaro porque casi no invitamos a funcionarias públicas. Gracias. Es parte de nuestros principios porque consideramos que tienen muchos otros espacios para dialogar. Sin embargo, hemos invitado a Erika porque ha sido una compañera de trabajo por largo tiempo y justamente su caminar, esta intención de permanentemente estar buscando espacios, la ha hecho ahora ser perita, como ella se dice, en la Procuraduría. Pero ¿qué te parece, Rosalba, si hacemos una reseña? Claro que sí, de Ana. Su trayectoria. Bueno, voy a dar lectura a la semblanza que nos compartió, que es muy amplia. Y bueno, Erika se autodefine como mujer, hija, hermana, madre, amiga, trabajadora social, feminista, amante de perros y gatos. Actualmente Erika Victoria Aceves Herrera labora en la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos y Libertad de Expresión. Recién llegó a su cambio de adscripción del Centro de Justicia Integral para las Mujeres de la Fiscalía General del Estado de Michoacán de Ocampo, región Uruapan, desempeñándose como perita investigadora forense en trabajo social, realizando peritajes en materia civil, familiar y penal. Es egresada de la carrera técnica en trabajo social del CBT 149 para posteriormente realizar la licenciatura de trabajo social en el Instituto de Ciencias y Estudios Científicos de Tamaulipas, Escuela de Trabajo Social de Tampico, Campus Morelia. Su interés de estar en constante actualización, Erika Aceves cursa el diplomado en violencia feminicida, debida diligencia y peritaje sociocultural con perspectiva de género por el Laboratorio de Antropología aplicada para la atención de la violencia feminista por el Gobierno del Estado de San Luis Potosí y el Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología. Además de trabajadora social, es sexóloga por la Sociedad Mexicana de Sexualidad Humanista e Integral de México. Asimismo, ha sido capacitada por instituciones internacionales, nacionales y estatales como, ¿me ayudas a pronunciar? El de Japan. Ajá, The Japan International Cooperation Agency, JICA. Ajá, ok. Y bueno, si quieres no las mencionas. No, sí las mencionamos porque de todas maneras son muy importantes a nivel internacional. Bueno, voy a tratar de hacerlo lo mejor que pueda en claro. La forma en que lo he escrito. The Family Federation of Finland, Baistolito, ONU Mujeres, PNUD, Amnistía Internacional, Planet Parenthood, Pathfinder Internacional, Instituto Republicano Internacional, Grupo de Formación y Reproducción Elegida, GIRE, IPAS México, Católicas por el Derecho a Decidir, Fundación Mexicana para la Planeación Familiar AC, MEXFAM, Academias de Seguridad al Interior del País, universidades como la UNAM, Universidad Autónoma del Estado de México, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Universidad Autónoma de Guanajuato, entre otras. Erika Aceves ha laborado en diferentes instituciones como jefa o líder de procesos de política pública. En el área literaria es coautora del libro Narrativa sobre el COVID por la editorial Plenitud, publicado en el mes de abril de 2022, de Kelly Ediciones, Guadalajara, Jalisco, México, con el artículo titulado entre paréntesis N, vid-A, con vida, ¿sí? En el área cultural también perteneció al Ballet Folclórico de Michoacán, segunda compañía para posteriormente en su paso por el CBT 149 fundar con el profesor Antonio Calderón el Ballet Folclórico del plantel, ocupando el espacio de bailarina solista. No solo eso, sino que participó activamente en la investigación, diseño y confección de los vestuarios, además de coordinar en los pasos básicos a las personas aspirantes a pertenecer al ballet, logrando en contiendas estacionales segundos y terceros lugares tanto en danza regional michoacana
como en el baile regional del país. Es docente en la Preparatoria Popular Francisco J. Mújica, proporcionaba talleres de tarjetería española y ajedrez a personas cuidadoras de la plantilla estudiantil, sus hijas e hijos no inscritos en la institución, fuera de su currícula y horarios. Otras áreas en el área altruista y en beneficio de la sociedad de carácter voluntario. Ha trabajado arduamente por las infancias. En su trayectoria como perita forense en materia de trabajo social, Erika ha buscado de manera permanente y constante vínculos, capacitaciones con colegios de peritas, peritos en el interior y fuera del país, así como capacitaciones en el área de la administración de la justicia penal, ya que es un campo nuevo en la profesión, procurando la cohesión entre las colegas que se desempeñan dentro de la Fiscalía General del Estado de Michoacán. Finalmente, y no menos importante, Erika ha recibido reconocimientos internacionales, nacionales, estatales y municipales, como los que ya mencionamos anteriormente. También nos habla en la valiosa participación como docente de los módulos Diversidad Sexual y Salud Sexual Reproductiva en los diplomados de Educación Sexual y otras instituciones educativas por sus aportaciones como capacitadora hacia una nueva cultura de la paz con perspectiva de género, así como por los gobiernos federal, estatales y de diferentes municipios. Pues Erika, muy amplio todo. Y eso que lo redujiste bastante tu semblanza, Sí. porque tu trabajo y tu experiencia ha sido pues incansable, la verdad. Muchas gracias. No, al contrario. Sí, cuando inicias en la profesión del trabajo social, pues no esperas a dónde te va a llevar el rumbo. Sin embargo, pues a mí me llevó a los derechos humanos. Inicié con los derechos sexuales y reproductivos en asociaciones civiles, donde tuve el gusto de conocerlas. Pero yo creo que hoy, si no trabajas por los derechos humanos, pues que lo vincules con tu profesión, pues es profesión vacía, así de seco y duro, pienso yo. Sí, creo porque esta nueva cultura, sin ver los derechos humanos, pues nos lleva a hacer cosas atroces, ¿no? Así es, claro que sí. Sí, en un sistema capitalista, patriarcal en el que vivimos, pues es complejísimo no pensar desde otras visiones, otras teorizaciones y otras prácticas, creo, ¿no? Sí, la mirada humana del trabajo social es muy importante. Uh-huh. Y tristemente con este neoliberalismo, pues arrancó de raíz las instituciones académicas que uh-huh. otorgaban esta carrera, ya sea técnica. Muy famoso, por ejemplo, aquí un colegio católico que daba la carrera técnica uh-huh. de trabajo social. Cerró uh-huh. las puertas. En el Cebetis de donde soy egresada ya no hay trabajo social, pero afortunadamente el Colegio de Trabajadoras Sociales de Michoacán está haciendo un trabajo muy, muy bueno, porque se abrió uh-huh. la licenciatura en la Michoacana, en nuestra casa de estudios de aquí del estado, y con la primera convocatoria se llenó la matrícula, uh-huh. porque falta esta mirada humana en todas las dependencias, uh-huh. en todas sí. las dependencias debe de haber una trabajadora social en todos los niveles educativos, porque no somos solo la que regaña, la que da las fichas, sino somos este puente. Uh-huh. Comentábamos antes de entrar al aire que yo tuve una muy buena maestra uh-huh. en trabajo social, la maestra Silvia Mireles Montes de Oca, que en el primer día nos dijo: si están aquí porque quieren que van a ayudar a la gente, no, el trabajo social es disidente. Y yo dije, pues de aquí soy, ¿no? Claro. Se trata de llevar la contraria. Aquí voy a estar. Y sí, entonces pues ahí vamos abriendo uh-huh. paso, y como bien mencionaban en la semblanza, el campo de la administración de la justicia es un campo muy difícil que no lo entienden las autoridades, ¿no? Uh-huh. Como trabajo social, ¿qué hacen? No, pues que haga un estudio socioeconómico, pero no, uh-huh. o sea, tenemos que ver más allá. Por eso es trabajo social forense, uh-huh. escarbar por qué, cuándo, desde cuándo le pasó. Entonces, por ejemplo, me llegan casos de amenazas,
Entonces, ¿quién la amenazó? No, pues mi esposo. Oye, eso no es amenaza, no. Es violencia, violencia familiar. Sí. Entonces le escarbas un poquito y resulta que son amenazas de quitarte la vida. Pues entonces ya no es una simple amenaza, ¿no? Y en mis conclusiones siempre pues agrego, ¿no? Que de acuerdo al código, de acuerdo a la ley fulana, pues ella es vulnerable por ser mujer, porque no tiene recursos económicos, porque ya le quitaron las redes de apoyo, etcétera. Pero precisamente es no dejar en el abandono la carrera, sino seguirnos actualizando. Por eso decía también en mi semblanza, porque, por ejemplo, el país de España que ofrece diplomados, capacitaciones, Chile, Argentina, que está muy avanzado en peritajes, pues hay que buscar en todos lados para actualizarnos. Y pues por eso es que ha sido difícil, pero no imposible, porque seguimos siendo disidentes. Yo creo todo el gremio de trabajo social. Creo que es bien importante esto que mencionas, porque a veces no sabemos qué hace una trabajadora social en una dependencia. Y creo que ha sido como describiendo, ¿no? Todas las herramientas que puede tener una trabajadora social, que no solamente es como es hacer un estudio socioeconómico, no es que sea malo, por el contrario, ¿no? Es importante también saber dónde estamos situadas, en qué escala social, y pues desde ahí, ¿no? Cuánto le podemos pagar al Estado, ¿no? Pero creo que hay otras herramientas como los análisis de riesgo, como lo que estás mencionando, o el análisis de vulnerabilidad, ¿no? Sí, y yo también creo que para llevar a cabo de una manera más completa y profesional, pues se debe de tener la perspectiva de género. Yo no sé si ya está incluida en los estudios de trabajo social, pero yo creo que todavía no, ¿verdad? Fíjate que es muy triste lo que mencionas, porque la alerta de violencia de género en Michoacán es una exigencia a que todos los niveles académicos, públicos y privados, deben de incluir la perspectiva de género, la transversalización, y nos encontramos con que no solo la alerta de violencia de género en Michoacán, sino la norma 046, claro, también, que obliga a los funcionarios públicos y funcionarias y a las instituciones académicas también, a que deben de introyectarlo, porque no hablemos de trabajo social, por ejemplo, profesionales en psicología que entran al ámbito del sector salud, que es el que atiende y sin conocer la norma 046. Mencionabas que estuve en el Centro de Justicia Integral para Mujeres en Uruapan y apoyaba a la coordinadora a dar pláticas. Fuimos a capacitar varias instituciones de salud y les decía yo, ¿conocen a Paulina Ramírez? Y les pongo la foto. No sabemos quién es. Bueno, ¿saben la historia de la norma 046? No. Entonces, para mí es importante, como decía, ir a la raíz, ¿no? Claro. Porque la norma 046 pues sufrió un cambio a raíz de un atropello de una niña sí, que fue violada y la obligaron a dar a luz, ¿no? Así es. Y entonces me decían, no conocíamos ni la historia. Entonces es triste, porque desde dónde partes a dar como clase la norma 046 si no es de la historia. Y así somos invisibilizadas todas las mujeres que hemos hecho algo en favor de la humanidad. Así es. Porque ¿qué no es el feminismo? Claro. Sino ver por la humanidad. Entonces, yo en mi discurso de agradecimientos decía que el trabajo social ha dejado una huella, pero por las mujeres, porque fuimos las que empezamos en el trabajo social. Claro, ya señora. Y está enlazado la perspectiva de género. Y si no nos actualizamos las trabajadoras sociales con la perspectiva de género, se seguirá dando un servicio frágil. Y seguir invisibilizado, ¿no? Sí. Entonces, ¿y qué hace la trabajadora social muchas veces? Pues que el periódico moral, dar información escueta a veces, sin demeritar lo que hacen, porque muchas veces no nos permiten hacer más. Claro.
porque dicen, no, eso, no, ¿por qué tú no te toca, no? Entonces, mejor al doctor. Claro. Y hombre, ¿no? Claro. Entonces, sí es, sí o sí, por ley, porque la ley lo establece, Así es. y por humanidad, y porque así es el trabajo social, debe de estar introyectada la perspectiva de género, la transversalización y la ejecución de las políticas públicas. Sí, y también no solamente en trabajo social, yo lo veo en una profesionista psicóloga, si no tiene la perspectiva de género, de verdad no va a hacer su trabajo de manera integral, por decirlo de una manera. Y si es abogada, tampoco lo va a hacer. Entonces, sí es importante que se tome en cuenta que esto es una obligación del Estado, como está establecido. Claro. Y más en los estados en donde está declarada la alerta de género, pues es una de las responsabilidades principales que se tiene, ¿no? Por el otro lado, creo que se resguarda esto que estás mencionando, y también tú, Rosalba, ¿no? Todos los mecanismos que te permiten aclararte en qué momento estamos de incorporar a las mujeres, no solo en el mercado laboral, sino en todos los acceso a todas las, no sé cómo decirlo, como servicios y que proporciona el Estado, ¿no? Como cuáles son los mecanismos de alerta de género. ¿Qué dice para los 14 municipios en este estado? ¿Por qué es importante que la trabajadora social los conozca? ¿Qué dice la norma 046? Y así podemos seguir con una serie de mecanismos que vale la pena conocer o que se deberían de conocer, porque también a veces me preocupa mucho que van como 30 años, o cuántos te gusta, Erika, de formación al funcionariado o funcionariada. Y todavía seguimos diciendo, hay muy pocas trabajadoras sociales que hacen su trabajo con perspectiva de género. O sea, hay muy pocas psicólogas, hay muy pocas abogadas, y la lista puede continuar, ¿no? Entonces, pareciera ser que todavía es muy importante el trabajo que se debe hacer al interior de las instituciones y también fuera, ¿no? Sí, la ley orgánica de nuestro estado establece que las personas que quieren ser funcionarias públicas en el ámbito de las instancias de la mujer deben tener conocimientos de perspectiva de género. Claro. Y en mi paso por la Secretaría de la Mujer, que fui jefa de departamento de capacitación, para resumirlo, me encontré terriblemente con mujeres que por un agradecimiento de campaña, por decirlo bonito, de una manera suave, les dan el puesto, ¿no? Y yo siempre en mis capacitaciones les decía, pero no significa que no puedas, o sea, ya estás aquí, asume y capacítate. Y les decía yo que la Univim, que tiene propuestas excelentes también en perspectiva de género, 400 pesos la inscripción, o un diplomado económico, muy económicos, o sea, adéntrate, ¿no? Y aunque la ley orgánica dice que hombres y mujeres pueden acceder a este cargo de dirección, decía, bueno, si fuera un hombre no estaría peleando ese espacio. Claro, obviamente por supuesto. que no. Aunque la ley orgánica lo dijera. Pero sí es triste porque, bueno, yo digo, la época contemporánea del feminismo, pues es como de 35 años para acá, ¿no? Así es. Y yo tengo la fortuna de ser tu pupila. Ay, no sé. También de Rosalba. De aprender. Yo estaba muy joven cuando empecé en este camino llamado feminismo, y gracias, porque pude introyectarlo y vincularlo a mi profesión, y no me quedé ahí. Entonces, y ahora lo vinculo en mis peritajes en trabajo social, porque hay más peritas en el área civil y familiar, pero en el área penal como que no quiero decir que no nos dan nuestro lugar, porque pues sí, nos mandan trabajo, pero podemos hacer mucho, mucho. Y necesitamos que nos capaciten dentro. Pero nuevamente volvemos a que las políticas públicas, que es fruto del trabajo del feminismo, pues luego no se aplican, ¿no?
Sí, que también creo que hay una brecha todavía en las instituciones de no generar propuestas prácticas, o sea, que vayamos valorando indicadores, que vayamos valorando y evaluando qué nos funciona en la vida de las personas que caminan todos los días. Y creo que ahí todavía sigue existiendo una brecha, ¿no? Que lo hacemos más desde las organizaciones civiles Sí. porque no nos queda otra, o sea, creo que sí, porque tenemos ahí como una visión de permanentemente modificar y hacer un cambio Vigilar. Y social. revisar, claro, y Sí, solventar. pero creo que sí falta esta resignificación de las prácticas en la institucionalidad. Pero bueno, Erika, hablando del trabajo social y de este caminar tuyo y ahora estar en la Procuraduría haciendo peritaje, pues te acaban de dar un premio, ¿sí? Sí. Y creo que es importante y muy relevante para nosotras mencionarlo, Claro. porque es un premio de trabajo social, que es bien interesante cómo se va haciendo el análisis para ver a quién le dan el premio, ¿no? Sí. Hay una evaluación de tu trabajo, de tu trayectoria. Y bueno, Erika, yo la conocí en MESFAM, trabajando en MESFAM, dando capacitaciones sobre infecciones de transmisión sexual, pero también viendo como en el futuro cómo podíamos instalar una ley sobre aborto legal, ¿no? Que permitiera a las mujeres acceder y sobre todo decidir sobre su cuerpo en este estado. O sea, hace 35 años estábamos vinculando el tema de violencia sexual con aborto legal, ¿no? Y Erika fue de las primeras mujeres que hizo una investigación a profundidad para definir pues justamente los entronques entre la violencia sexual y aborto legal. Y ahora pues es premiada, no solo por eso, sino por toda esta trayectoria que leyó Rosalba como trabajadora social o el trabajo social de este año. Sí, fui la afortunada galardonada por la presea al mérito del trabajo social profesional 2025. Lo otorga el Colegio de Trabajadoras Sociales de Michoacán, AC, y es la primera vez que gana su servidora, pero que no soy del sector salud, porque siempre había caído la presea en el sector salud, ni siquiera en el campo educativo. Hay varios factores. Una, pues que el colegio no es muy conocido. Claro. ¿No? Y hay muchos colegios de trabajadoras sociales. Y otra es que a veces la cotidianidad, la cultura, nos da miedo como competir, ¿no? Claro. Yo personalmente, a mí me habían dicho varias compañeras, tú, Erika, anímate, ¿no? Pero bueno, mi madre, que acaba de fallecer, fue la que me dijo, tú mera, hija, este año. Y bueno, no alcanzó a ver el premio físicamente, aunque yo sé que sí, como la gran ancestra que es. Pero fue muy emotivo que por primera vez fuera el sector de la administración de la justicia, porque ¿qué nos espera de una sociedad si no es que se administre la justicia con perspectiva de género y con esta mirada humana? Entonces yo en mis agradecimientos y a las autoridades que nos acompañaron les decía, sí o sí tienen que mejorar las condiciones de las trabajadoras sociales y abrir espacios laborales con prestaciones sociales, porque también eso es muy actual. Así que te doy trabajo, pero no tienes prestaciones sociales. Sí. Entonces, bueno, cada vez más precario, somos o no somos los que queremos, que la familia feliz. Así es. Pero ¿cómo voy a tener una familia feliz si no tengo este apoyo de las prestaciones y voy sociales? a estar siempre con el miedo de que se termina mi contrato. Exacto. Y que no sé si me lo van a renovar y que no tengo ninguna prestación. Entonces tenemos desde el 2012 viviendo esta tragedia de los espacios laborales, no solo para el trabajo social, para todos, sino para todos, que no hay, y vienen nuestras juventudes, nuestras adolescencias, nuestras niñas y niños con este futuro incierto. Entonces el neoliberalismo, capitalismo, el patriarcado,
pues nos está despojando de esto. Entonces sí hice un reclamo importante a las autoridades que me acompañaron en el día de la entrega de la presea, que fue precisamente el Día del Trabajador Social en nuestro país, el pasado 21 de agosto, de que abrir espacios, porque comentaba, se abrió ya la carrera de Trabajo Social, licenciatura en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Pero ¿qué les espera a estas personas cuando egresen? Pues sí. ¿A dónde van? ¿Cuál es su campo de acción? Bueno, lo comentábamos hace un rato, ¿no? Ya la profesión de trabajo social realmente la han demeritado dentro de las instituciones. Y yo, desde mi punto de vista y de la experiencia que les he platicado de los refugios, pues considero que es esencial, que la trabajadora social es el primer filtro y de ella depende no solamente en un refugio, ¿no? En un centro de atención externa que maneja la violencia, en cualquier institución, pues de ella depende muchas veces que la persona acceda a los apoyos o a los recursos que se le ofrecen o se retire, ¿no? Pero cuando la acción es positiva, pues es valiosísima la participación de trabajo social. Es una de las columnas para mí, ¿no? De una institución. Sí, te agradezco porque, y además de la columna, como este trabajo interdisciplinario es muy importante y es donde debemos de trabajar ya como profesionales en la docencia, de vincular las diferentes disciplinas. Todas las disciplinas caben dentro del trabajo social. Y creo que tú eres una muestra fiel de eso, Erika, Gracias. ¿no? Porque has sido capacitadora, en tu currícula vimos que haces algunas cosas de arte, pero también prevención de salud sexual y reproductiva, y ahora estás más como perita dentro de la Procuraduría, ¿no? Entonces creo que para las mujeres que nos están viendo y que a lo mejor van a salir de esa licenciatura de trabajo social, o para otras trabajadoras sociales que de repente les han omitido su campo de acción, pues pueden ver que Erika ha podido diversificarlo, ir de un lugar a otro, siempre y cuando te informes y puedas ir colocando como todos estos instrumentos en diferentes espacios, ¿no? Porque en todos los espacios y áreas cabe el trabajo social. Entonces, por ejemplo, cuando fui docente, porque ya no existe la prepa, en la preparatoria J. Mujica, había como domingos como familiares, se llamaban domingos rojos, y entonces era cuando yo daba clases. Pero es el arte, por ahí también puede entrar. Por supuesto. El humanismo, el feminismo. Todo entra. Y la plática, etcétera. Por supuesto. También soy rescatista, soy veterana de Honorable Cuerpo de Rescate, me especialicé en buceo acuático y porque hubo dos eventos, el oficial y luego el de las amistades, puras feministas. Y decía la comandante Lucero García de León, que tuvo el acierto de acompañarme, que pareciera como que eso no tiene nada que ver con trabajo social, pero sí, porque cuando pierdes a un ser querido en un cuerpo de agua que se ahoga, necesitas también como sanar tu duelo, contención, de emocional. tener el cuerpo. Y entonces pues también me sumergí en las aguas para rescatar los cuerpos y tiene que ver con que bueno, pues ya rescatamos, etcétera. Y también a veces dar esa contención. No soy psicóloga, pero también dices tú, pues a veces me toca, entonces me tengo que adentrar también. Pero es parte, ¿no? Del trabajo social también desarrollar esas habilidades de la entrevista, del rapport, de la escucha empatía, activa, de la escucha ¿no? activa, Sí, todo eso, ¿no? efectivamente. Pues sí. Entonces, pues yo digo, bueno, todo lo que me sirva, adelante. Claro. Y pues aquí estamos. Muy agradecida con el Colegio de Trabajadoras Sociales, porque de repente como que ser una ganadora que no había sido el común, claro, el denominador del premio a la presea, pues fue significativo. Sí, y como que es un reto, también. Porque decía yo en mi agradecimiento, sigamos abriendo estos espacios para que sepan estas generaciones que vienen
que hay este trabajo social de la administración de la justicia, para que de por sí nadie nos quiere en fiscalía. Entonces, es importante dar esta mirada humana a las personas que vienen. Y yo creo que ahorita estoy en un hermoso espacio que es la Fiscalía de Derechos Humanos y Libertad de Expresión. Hay direcciones, la Dirección de Atención a Adolescentes, Grupos Vulnerables, perdón, estoy olvidando la otra, tengo 15 días ahí. Pero en grupos vulnerables llegan muchas personas de la tercera edad. Claro. Y yo digo, este abuelito, y yo, no, sí, siéntese aquí, mire, aquí le explico. Y claro que ya es un grupo de vulnerabilidad, ¿no? Entonces, estoy contenta ahorita en donde me estoy desarrollando y pues que vengan mucho más, ¿no? Y agradecida también con ustedes. No, sí, De pues, que fueron mis maestras y miren sus frutos. Pues sí, muy, muy loables frutos. Felicidades por esa presea. Gracias, gracias. Sí, yo creo que este caminar era importante plantearlo en el podcast, ¿no? Plantear a mujeres como tú y como muchas otras que van caminando todos los días y que de repente pues nos conocemos, no sabemos que estamos en instituciones o en cualquier otro espacio, pero que es muy importante también felicitar, ¿no? Y felicitarte y felicitar tu trabajo. Gracias. Porque creo que saber que estás en la Procuraduría, que además es un espacio tan difícil para incorporar la transversalidad de la perspectiva de género, ya no digo feminista, pues es fundamental y es muy importante en este momento. Claro. Y desde el trabajo social, con esta perspectiva, pues también. Claro. Entonces, muchas felicidades, Erika. Pues muchas aquí tienes gracias. El micrófono abierto cuando gustes, cuando quieras compartir algo de lo que haces. Y por ahora, pues felicitarte por esta presea y que vengan muchas más porque te las mereces. Gracias. Muy reconocido el premio y desde nuestra parte, pues queríamos poner tu voz en el podcast para que la gente que nos ve, pues te conociera y supiera que hay trabajadoras sociales que también son feministas. Sí, por eso así me defino siempre, feminista y pues gracias a ustedes que, como ya lo he repetido, han sido mis maestras y no podía decir que lo gané sola porque me decían es que el evento es muy protocolario, el oficial. Y yo decía, no, pero yo cómo no le voy a agradecer a Ana Luisa, perdón, cómo no le voy a agradecer a Rubí de María, que fue la primera directora del Instituto Michoacano de la Mujer, a Deni, a mi maestra que me dijo que había que ser disidente y la localicé. Ay, qué bueno. Y estuvo ahí presente mi maestra Silvia Mireles. ¿Cómo no voy a agradecer a tantas amigas que estuvieron conmigo a un lado y son feministas? Entonces, la maestra Estrella de la Casa de la Cultura Jurídica me prestó el espacio y sí estuvo inolvidable. Muy bonito el evento porque también ella habló de la importancia de vincular el trabajo social con la administración de la justicia, las leyes, etcétera. Entonces, gracias por caminar conmigo, por ser mis maestras y este bonito reencuentro. Y no me digan que agarre el micrófono porque no lo suelto. No lo suelto. Muchas gracias y gracias a toda tu audiencia. Erika, quiero decirte que así como tú estás mencionando a todas las mujeres que en algún momento de tu vida hemos formado parte de ese caminar, yo creo que tú estás en un lugar especial para incidir en las mentalidades, en la forma de pensar de otras mujeres y que tú vas a ser quien las acompaña a ellas en ese caminar y las vas a llevar al destino que hasta ahorita tú estás viviendo, ¿no? Sí, creo que esa también es parte de tu misión. Sí, gracias. Pues gracias, Rosalba, gracias por el programa, gracias, Erika, por haber aceptado y otra vez muchas felicitaciones, pero pues el programa se nos acaba, son algunos minutos, pero ya sabes, aquí estamos, está el micrófono abierto para cuando gustes. Un gusto. Y bueno, agradecerle al sistema que siempre hace todo lo posible porque hagamos mujeres fuera del sistema.
Y bueno, pues muchas gracias. Esto fue Mujeres Fuera del Sistema. Las opiniones vertidas en este podcast son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento del canal.